hemos visto tal cantidad de narrativas con respecto a ese intento contra Donald Trump que es muy difícil muchas veces dilucir la verdad. Entonces, Carlos, ¿qué te parece, qué opinas de lo que vimos ese sábado en la cena de corresponsales en la Casa Blanca? Crónica de un atentado anunciado. Hace rato que se ve un incremento en los Estados Unidos de una dialéctica muy agresiva por ambas partes, pero obviamente siempre tiene más impacto cuando el que recibe la crítica es quien gobierna. Pero esto no es nuevo. En la Universidad de Chicago, Robert Page tiene un instituto muy prestigioso que viene desde hace 12 años analizando el incremento de la violencia en los Estados Unidos. Y fíjense, en mayo de 2025, Page publicó una encuesta que acababan de cerrar en ese instituto de la Universidad de Chicago, y el 40% de los votantes demócratas encuestados sostenían que había que sacar del poder a Donald Trump por la fuerza. Estamos hablando de mayo del 25, Trump había asumido en enero, es decir que no se le podía imputar ninguna gestión como se le podría hoy discutir. Pero esto viene de antes, hay una sensación de que hay que sacar a este hombre porque es un hombre que viola la democracia, por eso el no-kin, por eso las manifestaciones, por eso llamarlo fascista. Hoy Caroline Leavitt ocupó el atril, quizás por última vez antes de su parto, en la Casa Blanca para hablar justamente de esto, de cómo se está envenenando la mente de los norteamericanos y que las diferencias, dice ella, y comparto, que tienen fuerzas políticas en un país que fue cuna de la democracia en nuestro continente, al menos en América, mantenga toda la diatriba, toda la pelea, pero sin balas. Y bueno, las balas están apareciendo. Este es el tercer atentado que conocemos contra Donald Trump. Hubo 3 más que se sabe que fueron desmontados, 2 de ellos en el mismo estado donde él vive cuando está de veraneo, muy cerca de su cancha de golf, uno en los setos de ese estadio de golf, cuando él no había llegado aún a ese hoyo. Entonces tenemos una sensación de violencia que queda muy clarificada con lo que ocurrió, porque lo que ocurrió tiene que ver con un individuo que recorrió todo el país, de California a Washington, 10.000 kilómetros, 2 cambios de trenes, para poder llevar armas y municiones. A un avión no podés subir con eso. A un tren, como todos sabemos, no hay ese tipo de vigilancia, es mucho más fácil burlarla. Entonces, esto es un caso muy preparado, muy elaborado, y es muy importante que esta investigación vaya al fondo de la cuestión, porque no es cuestión de tirarle a cualquiera la responsabilidad, ¿no? Si no estamos en aquello de la bomba que le pusieron a Napoleón y su primer ministro Fouché se acercó y Napoleón le dijo ¿quién fue? Y él le dijo ¿quién quiere usted que sea, Sir? ¿No? El tema es que se encuentre la verdad, quién está atrás de esto, y todos los norteamericanos bajar el nivel de violencia. Un nivel de violencia que quiero decir, todos vemos cada vez más en las redes sociales. Uno hace una interpretación y aparece el que te trata de monigote del otro. Y uno trata de interpretar, como todos, lo mejor posible la realidad. Hay una parada en especial que ha llamado bastante la atención, que es el hecho de que parará, de que irá a la Gran Manzana para hablar, atención, con Zohran Mamdani, con el alcalde de Nueva York, que es una de las grandes voces disidentes contra Donald Trump, además en una de las ciudades más importantes de Estados Unidos. Y precisamente, Carlos, quería preguntarte al respecto de esta visita, porque llega en un momento, además, que es crucial. Hemos hablado mucho de esa amenaza que había hecho Donald Trump a España con sacar a España de la OTAN, pero claro, pero es que no es lo único que dijo ese documento del Pentágono, además en una cuestión que estoy seguro que te afecta de forma muy directa, porque afirmaba que apoyaría a los británicos en esa pugna por las Malvinas. Entonces, bueno, ¿qué opinas de este viaje teniendo en cuenta ese rasgo, esa característica? Bueno, en primer lugar, siempre que una agencia como Reuters, que es tan seria, saca una información, vale la pena leerla. Y leerla con detalle. Lo que ha hecho Reuters es tomar una filtración, y una vez más, cuando se filtra algo del Pentágono es porque deciden filtrarlo. Una filtración
por la cual se hizo un paper que incluye a Argentina, pero también incluye a España, porque incluye a Malvinas, pero también incluye a Ceuta y Melilla. Yo creo que esto hay que tomarlo como parte de una presión sobre sus socios. Es muy difícil pensar que más allá del fastidio que seguramente tiene Trump con Starmer, haga un cambio en la relación estratégica con Gran Bretaña, porque obviamente a comienzo del año que viene hay elecciones en Gran Bretaña y seguramente el Starmer, dado como la lleva, si es que llega a esa elección, porque tiene otro tipo de problemas, la tiene para perder con Farage. Pero yo creo que tenemos todos una tendencia, sobre todo los argentinos, que tenemos este reclamo histórico. Yo lo he planteado en Naciones Unidas siendo ministro de Relaciones Exteriores. Todos los ministros de Relaciones Exteriores de la Argentina hemos planteado nuestros derechos inalienables sobre Malvinas, pero no hay que entusiasmarse demasiado porque estos son temas que llevan mucho tiempo. Ahora, sí hay que tener en cuenta la importancia que tiene el Atlántico Sur de cara al futuro, un futuro que yo no veré, verán mis hijos y mis nietos, porque tanto nosotros como los chilenos, y obviamente quien sea el titular en Malvinas, tienen proyección a derechos sobre la Antártida. Y la Antártida es la mayor reserva de agua dulce del planeta. No tengo por qué explicarle a ustedes con lo que saben la importancia del agua dulce en el mundo. Habría que mirar Medio Oriente para darse cuenta que una de las amenazas más graves es bombardear las plantas que les sacan sal al mar para que se pueda usar el agua potable, ¿no? Entonces, en el mundo que viene es muy probable que el Pentágono esté mirando el Atlántico Sur, que es una conexión con los dos océanos que no puede ser destruida, como el canal de Panamá. Podríamos cobrar peaje, ¿no? Como hacen los iraníes. Lo hizo Dios el canal del Beagle y también hizo Dios el estrecho de Hormuz, pero parece que algunos creen que lo puede cobrar como si lo hubiera hecho, ¿no? Entonces yo lo que digo es, sí hay que mirar qué el Pentágono está pensando estratégicamente sobre el Atlántico Sur, porque cuando hablan algunos del tema del Atlántico Norte, hay un paper del Pentágono de la época en que el presidente era Obama, donde ya plantea el problema de Groenlandia. Entonces, suele ocurrir que estas filtraciones tienen una segunda lectura, pero no es momento para entusiasmarse demasiado.